Se reanuda la vista de la causa. Vamos a proceder a continuación a escuchar los alegatos correspondientes a la causa rol 2863, Omar Campillay Rojas. Tiene en primer lugar la palabra, de la misma forma como lo hicimos respecto de la causa anterior, por Komatsu Camin Chile Arrienda Sociedad Anónima, el abogado don Claudio Wolfsman Cánovas, por 15 minutos. Gracias, señora presidenta. Con la institución excelentísima, vengo a alegar en estado por Komatsu Camin Chile Arrienda, solicitando sociedad declarar admisible el segundo requerimiento de inaplicabilidad deducido de los presentes autos. Por razones de economía procesal y aprovechando bien el tiempo de alegato, solicito dar por reproducidos todos los argumentos previamente referidos en relación con los casos del artículo 84 de la orgánica del Tribunal Constitucional. Voy a referir solamente a dos aspectos que son sumamente relevantes. El primero es lo que es en relación con el estado de la gestión judicial pendiente. Hoy día efectivamente existe una gestión judicial pendiente, toda vez que recién el día de ayer se efectuó la audiencia verbal de fallo de todas las impugnaciones. Se habían deducido originalmente 3 impugnaciones en contra de Komatsu Camin Chile Arrienda, las 3 fundadas en el inciso final del artículo 226 de la ley 20.720. El tribunal finalmente, a la hora de la audiencia, llegaron 2 avenimientos respecto exclusivamente de Komatsu, y solamente en el caso del Banco de Chile se acoge la demanda de impugnación de créditos que se había presentado en contra de Komatsu Camin Chile Arrienda, pero de nuevo, digamos, el mismo pecado a la audiencia pasada, estas audiencias rápidas en las cuales la magistrado dice se acoge la demanda de impugnación por las reglas generales contenidas en el ordenamiento jurídico, pero sin entender aplicar el caso concreto el artículo 226 de la ley 20.720. La realidad es que no cita cuáles son esas reglas generales del ordenamiento jurídico, y el fundamento y causa de pedir de la demanda de impugnación del Banco de Chile era precisamente el precepto legal impugnado. Aún no se dicta la sentencia, y evidentemente hacemos reserva de los medios de impugnación para efectos de poder deducir los respectivos recursos de apelación, así como los otros acreedores que también resultaron afectados por esta resolución. Ahora, como segunda argumentación, sus señorías excelentísimas, en relación con la argumentación central que vinimos escuchando de los distintos colegas, del colega Contador, del colega Gandarillas, del colega Castañeda, la colega Ritt, parece ser que la argumentación central de todos aquellos que se oponen al requerimiento, y así va la línea, digamos, del informado por la superintendenta, señora Josefina Montenegro, que fue una de las redactoras de este proyecto de ley conjuntamente con don Nelson Contador, presente acá el día de hoy, es que sería totalmente imposible aplicar el artículo 226 de la ley 20.720 porque se trata de un procedimiento concursal de reorganización y se aprendería a aplicar las normas del procedimiento de liquidación. La realidad, digamos, es que, como señalamos previamente, nos pasa, digamos, en este caso concreto, nos pasa en el otro caso concreto del requerimiento 2861 del 2015, los abogados que trabajamos en materia de leasing no se nos ocurrió, por esas cosas de la vida, digamos, impugnar por esta vía. Todos pensamos en la aplicación de los artículos 224 y siguientes, porque es la única norma que se refiere a los leasing dentro de toda la ley 20.720, y es perfectamente factible que exista esta interacción dinámica entre los procedimientos concursales, los cuales se nace como procedimiento de liquidación, deviene en organización, o de organización pasamos a liquidación. En consecuencia, digamos, tenemos una ley que se va ajustando, que va integrando. No cambia el tribunal, no cambia el rol, no cambian las partes, pero puede ser que lo que comienza como reorganización termine en liquidación y viceversa. De acuerdo con esta línea argumentativa, de todos los colegas que me precedieron, su señora excelentísima, los procedimientos de organización plantean están regulados en el artículo, los artículos 54 a 114, y los procedimientos de liquidación en el capítulo 4. El colega Contador, de hecho, digamos, ha hecho referencia a una construcción totalmente abstracta de la ley, digamos, que él redactó, lo mismo, digamos, del informe de la señora Josefina Montenegro. Sin embargo, esta línea argumentativa, que parece ser sumamente clara, no hay ninguna posibilidad de que se aplique el 226 porque estamos en un procedimiento de reorganización y esta es una norma contenida en un procedimiento de liquidación, comienza a caerse con los otros argumentos. Empezamos, digamos, con la dialéctica argumentativa. Plantean Komatsu se equivocó, su señora excelentísima, porque lo que debió haber verificado es verificar condicionalmente invocando el artículo 249.
Ahí tenemos un problema dialéctico, porque la realidad es que el artículo 249, al igual que el artículo 226, se encuentra en el capítulo relativo a los procedimientos de liquidación. En consecuencia, con la misma lógica, tampoco sería aplicable verificar condicionalmente. No existe ninguna posibilidad de verificar condicionalmente en los procedimientos de reorganización. Eso es falso, es una falacia. No solamente porque no existe ninguna disposición, su señoría es excelentísima, porque el acreedor debe contar y acompañar todos los títulos justificativos de su crédito al momento de presentar la verificación de acuerdo con lo dispuesto perentoriamente en el inciso final del artículo 70 de la ley 20.720. Segunda argumentación dialéctica de todos aquellos que me han precedido. Komatsu debió haber pedido reserva de fondos y esperar el resultado del juicio sumario. También resulta equivocado, porque la realidad, digamos, que no tengo ninguna posibilidad de pedir reserva de fondos en un procedimiento concursal de reorganización. Eso solamente es factible en un procedimiento concursal de liquidación. No hay reservas de fondos en los procedimientos de reorganización. Las únicas referencias a las reservas las encontramos en el artículo 247. Ninguno de estos casos permitiría a un leasing que se encuentre tramitando un juicio sumario destinado a la declaración de mera certeza de las multas, podría instar a obtener la reserva de los montos demandados. Como contrapartida sistémica, y así lo señala el informe del profesor Gómez, el antiguo artículo 248, libro cuarto del Código de Comercio, sí imponía al síndico de quiebras la obligación de reservar lo necesario para el pago de los créditos de la misma clase, cuyo monto privilegio esté en litigio, lo que no ocurre el día de hoy. La tercera incongruencia a las argumentaciones que me han precedido es que la requirente sí tenía la posibilidad de verificar extraordinariamente sus créditos tan pronto cumpliese esta condición de obtener sentencia firme, su señoría excelentísima, y para ello citan nuevamente el artículo 251 de la ley 20.720. Pregunta, ¿y dónde está el artículo 251? También está, digamos, en las normas que regulan el procedimiento de liquidación. Se nos cae de nuevo, digamos, la otra argumentación respecto a que sería factible verificar extraordinariamente. No hay ninguna norma en el capítulo tercero, artículo 54-114, que permita a un acreedor verificar extraordinariamente en un procedimiento de reorganización una vez vencido el plazo de 8 días contados desde la notificación de la resolución de reorganización. Por último, señalan que el artículo 226 de la ley 20.720 no debiese aplicarse porque respecto a las reglas generales del contrato de arrendamiento y de los efectos de las obligaciones contenidas en el Código Civil, es necesario obtener una sentencia judicial para efectos de dar por terminado el contrato y de constituir en mora de restituir la cosa arrendada al arrendador. Y para ello sería necesario que existiera un requerimiento judicial. De hecho, me he sorprendido, digamos, con la jurisprudencia que se acompaña al informe en Derecho del profesor Puga, en el cual se cita la jurisprudencia de Gaceta de los Tribunales del año 1890 referida al arrendamiento de cosas, en la cual me imagino, digamos, que el arrendamiento era sobre caballos, carruajes, porque en esa época no existía contrato de leasing. Controvertimos, su señoría excelentísima, los argumentos expuestos respecto a la aplicación de que esta norma no sería necesaria y que se puede resolver el conflicto recurriendo exclusivamente al Código Civil. Y dicen, no hay ninguna novedad en el final del artículo 126. Por supuesto que no, claro que hay una novedad. Les cuento que el artículo 226 está contenido en una norma de orden público económico. Eso es la ley 20.720, es norma de orden público económico y estamos hablando de hacer referencia a normas de derecho privado. ¿Es relevante en el caso del leasing, su señora excelentísima? Es absolutamente relevante, porque el leasing es un contrato innominado y estamos hablando de un conflicto en materia de derecho privado en el cual no puede pretender alguien imponer sobre la ley del contrato y contra el expreso tenor específico de las cláusulas de un contrato de leasing algunas disposiciones legales contenidas en el Código Civil que regulan otros contratos, como son los contratos de arrendamiento e incluso las reglas generales relativas a los efectos de las obligaciones contenidos en el libro cuarto del Código Civil. Estas disposiciones que se encuentran contenidos en el libro cuarto del Código Civil son disposiciones que solamente pueden ser aplicadas en silencio de lo estipulado por las partes. Conforme al artículo 1545 del Código Civil, debe aplicarse el texto de la cláusula 18ª de todos los contratos de leasing que regulan de una forma sumamente completa y detallada todos los aspectos de la terminación contractual y las circunstancias necesarias para la exigibilidad de las penas.
ni la propia deudora, ni ningún otro interviniente, su señoría excelentísima, controvirtió estos contratos de leasing en las cartas de término por falta de autenticidad o por falta de integridad. No se señaló respecto, digamos, de las cartas de término que el contrato no haya terminado efectivamente el día 11 de mayo, que nos enviamos el respectivo correo electrónico. De hecho, el Tribunal de Colina rechazó la solicitud de posposición del crédito por la causal terminación del contrato. Fue efectivamente el que la arrendataria se encontraba en mora respecto de 2 cuotas. No fue que se haya acogido a un procedimiento de organización concursal. Los mismos contratos de leasing, su señoría excelentísima, regulan cómo se constituye en mora el deudor, y esto es sumamente importante. Regula el contenido del requerimiento, regula adicionalmente la forma, el plazo especial que tiene la deudora para enervar la terminación contractual pagando todas las rentas de leasing adeudadas. En consecuencia, no podemos hacer primar disposiciones legales supletorias del Código Civil relativos al arrendamiento de cosas y a los efectos de las obligaciones cuando las partes expresamente han estipulado reglas diferentes relativas a la adquisición, conservación y pérdida de derechos subjetivos en tales contratos que son innominados. Prima siempre la ley del contrato. Las penas estipuladas en los contratos de leasing, sus señorías excelentísimas, sí tienen una causa real y lícita consistente a la voluntad de los contratantes de evaluar convencional anticipadamente los perjuicios en eventos de terminación contractual. Adicionalmente, su señoría excelentísima, el colega Nelson Contador ha hecho referencia, digamos, a que nosotros no hicimos la pega porque no verificamos condicionalmente o no iniciamos un juicio sumario. La realidad, digamos, es que le contesto a mi distinguido contradictor que no pudimos hacer la pega porque en la redacción de la ley 20.720, él incorporó la novedad denominada protección financiera concursal. Y la protección financiera concursal, que regula el artículo 57, letra A, de la ley 20.720, nos impide poder iniciar cualquier tipo de juicio, al menos mientras esté vigente. En consecuencia, era absolutamente imposible que nosotros pudiésemos realizar esa pega de iniciar un juicio sumario, el que por lo demás es absolutamente imposible que, atendido los breves plazos que el mismo legislador nos está señalando, nosotros pudiésemos emplazar al arrendatario y tramitar completamente un juicio sumario dentro de los breves plazos de un procedimiento de organización concursal, en el cual tampoco tenemos la posibilidad de verificar extraordinariamente, no tenemos la posibilidad de verificar condicionalmente, no tenemos ninguna posibilidad tampoco de pedirle a la veedora, por favor, resérveme estos fondos. La realidad, digamos, es que en 7 meses más no vamos a tener dónde cobrar sus señorías excelentísimas. Esa es la realidad, porque vamos a tener un deudor que con toda certeza va a haber aprobado su respectiva reorganización concursal. En lo que hizo relación con los argumentos previos respecto de las decisiones judiciales, su señoría excelentísima, yo solamente quiero agregar de que existe la posibilidad cierta de que otros intervinientes deduzcan recursos de apelación en contra de la sentencia dictada el día 10 de agosto del 2015 y que por nuestra parte efectivamente apelamos en contra de esa resolución precisamente porque entendemos de que el tribunal efectivamente está aplicando el inciso final del artículo 226, porque más allá, digamos, de la declaración de los magistrados, la realidad es que la única disposición que se encuentra contenida en todo el ordenamiento jurídico, que con toda precisión le exige a los leasing para efectos de poder verificar sus multas, tener un título justificativo consistente en la sentencia firme dictada en un juicio sumario, es el inciso final del artículo 126. La realidad es que el resto es verso, es dialéctica argumentativa. En virtud de lo anteriormente expuesto, su señoría excelentísima, con esto concluyo, solicito que declare admisible el requerimiento deducido por Komatsu Kamichi la Rienda, permitir su tramitación hasta obtener la respectiva sentencia de fondo por parte del Tribunal Pleno. Reitero adicionalmente, conforme con lo dispuesto en el artículo 85 de la orgánica del Tribunal Constitucional, la solicitud de suspensión del procedimiento acotado solamente a los efectos del requerimiento, y en este aspecto quiero precisar que eso solamente es factible partiendo de la base, digamos, de que ya se efectuó la audiencia verbal de fallo de las impugnaciones de crédito. En consecuencia, digamos, cualquier modificación posterior en lo que respecta al 2861, el 2863 aún no se falla, no se dicta la sentencia, importaría un cambio en la nómina final de créditos reconocidos, ¿no? En consecuencia, nosotros solicitamos esa protección al tribunal estando en juego y siendo potencialmente aplicable al caso concreto y decisorio el inciso final del artículo 226 de la ley 20.720.
Por eso, señoría excelentísima, con esto concluyo. Solicito sea declarado admisible el segundo requerimiento deducido por Komatsu Kami Chile Arrienda. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación para realizar su alegato el abogado Gabriel del Río Toro por don Omar Campillay, por 15 minutos igualmente. Gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en representación de don Omar Campillay, en su calidad de deudor en el procedimiento de reorganización concursal que ha sido invocado como gestión pendiente en estos autos, solicitando se declare la inadmisibilidad del requerimiento. Señoría excelentísima, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que estamos debatiendo en este minuto se basa en dos supuestos errados, señoría excelentísima. Y para esto hay que hacer un breve recuento de qué es lo que ha sucedido en este procedimiento. En primer lugar, su señoría excelentísima, el acreedor Komatsu verificó un crédito que se componía de tres aspectos. En primer lugar, deudas vencidas. En segundo lugar, puesto que puso término unilateral al contrato de leasing, deudas por mora en la restitución de los bienes arrendados, y en tercer lugar, en virtud de la misma puesta de término unilateral del contrato, cláusula penal no atribuibles a dicha mora. Frente a lo anterior, su señoría excelentísima, dicha verificación fue impugnada fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque no correspondía al término unilateral de los contratos de leasing, debido a que este fue hecho, más allá de lo que diga aquí respecto de un documento del que cuestionamos su fecha, el acreedor Komatsu, dentro del periodo de protección financiera concursal del deudor. Y siendo eso así, no corresponde ninguna de los dos tipos de multas que verificó Komatsu a partir de dicha terminación unilateral. En segundo lugar, fue impugnada la verificación de Komatsu en virtud de las reglas generales sobre mora y cláusula penal que impiden otorgarle liquidez a un crédito que no ha sido determinado por sentencia judicial. En este contexto, el requerimiento plantea, y aquí vienen los dos supuestos que son los supuestos cerrados, que tiene un perjuicio que califica de irreparable con la resolución o con el fallo respecto de las objeciones a su verificación, sin la posibilidad de que se suspendiera el presente procedimiento o que se declarara inadmisible el presente requerimiento. En primer lugar, señoría excelentísima, es un supuesto errado, como ya se ha dicho aquí hasta el cansancio, y parece que ha quedado bastante claro, que el artículo 226, inciso final de la ley 20.720 resulte aplicable a un procedimiento de reorganización, puesto que es una norma propia del procedimiento de liquidación concursal. Y el segundo supuesto errado, señoría excelentísima, es que se produce al requiriente un perjuicio irreparable al fallarse las objeciones a su verificación de crédito, puesto que ello no es así, puesto que tiene otras herramientas, y ya veremos respecto a lo que ha dicho recién mi distinguido contractor respecto a la verificación condicional, que sí tiene otras herramientas efectivas para hacer valer las multas que ha pretendido verificar. Estos dos supuestos cerrados, señoría excelentísima, desembocan en causales de inadmisibilidad. Y estas causales de inadmisibilidad son dos. En primer lugar, la del número 5 del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de este excelentísimo tribunal. Y en dos aspectos, su señoría excelentísima. El precepto impugnado por Komatsu no solo no es aplicable, con lo cual se cumple la primera hipótesis del número 5 del artículo 84, sino que además no es decisivo. El que no es aplicable, su señoría excelentísima, ha quedado, como he dicho aquí, bastante claro de lo que se ha dicho. Con respecto a los argumentos de Komatsu, en cuanto a que el artículo 226, inciso final, sería la única norma de la ley 20.720 que se refiere al leasing, y eso echaría por la borda toda la argumentación que han dicho los redactores de la ley respecto a que no se aplica al procedimiento de organización, la verdad que no resiste mayor análisis. En segundo lugar, con respecto a la contradicción que alega en cuanto a que la verificación condicional de créditos es una norma contemplada para la liquidación, la verdad, su señoría excelentísima,
es que faltó al requirente hacerse cargo de que existen otros artículos en la ley 20.720, distintos al artículo 249, que hablan también y permiten la verificación condicional de créditos, como son, por ejemplo, el 144 y el 244, todos los cuales se refieren a créditos que dependen de gestiones judiciales, que es exactamente el caso del juicio sumario que le exige la ley iniciar a un requiriente como Komatsu para poder verificar un crédito en la parte que se refiere a las multas. Por tanto, a diferencia de la norma sobre leasing, la verificación condicional del crédito se encuentra repartida y constituye un principio de la ley 20.720 y no así como el artículo 226, inciso final, que se refiere específicamente a la situación del leasing. Que la norma del artículo 226, inciso final, sea inaplicable determina la inadmisibilidad del presente requerimiento, del mismo modo que lo determina otra circunstancia, que es que el crédito verificado por Komatsu también fue impugnado en virtud de la protección financiera concursal. Es decir, no solo el artículo 226, inciso final, no es aplicable per se por tratarse de un procedimiento distinto al de organización, esto es, al de liquidación, sino que en virtud de la protección financiera concursal, lo que debía hacer el tribunal y que de hecho lo hizo, es primero que todo referirse a si era o no era válida la terminación unilateral de los contratos de arriendo que hizo Komatsu. Y la respuesta del tribunal fue que no, porque a criterio del tribunal se exigía para ello la tramitación de un juicio en que se discutiera aquello y se estableciera por sentencia judicial que el contrato había sido válidamente terminado, y solo en virtud de dicha declaración se podían verificar las multas que ha verificado Komatsu. De manera tal que desde esta doble perspectiva no es aplicable y nunca fue aplicable el artículo 226, inciso final, porque primero y en forma preeminente debía resolverse la terminación de los contratos en relación con la protección financiera concursal, y en segundo lugar porque no es aplicable per se dicha norma, puesto que se refiere a otro tipo de procedimiento. En segundo lugar, su señoría excelentísima, se cumple el segundo supuesto del número 5 del artículo 84 de la ley, porque la causal en el número 5 ocupa la expresión o, vale decir, no resulta aplicable o no es decisiva. En este caso, no es tampoco decisiva, aun si se estimara aplicable. ¿Y por qué no es decisiva, su señoría excelentísima? Porque no resuelve de manera definitiva la situación del crédito de Komatsu. Y esto es así, puesto que, como se ha dicho, Komatsu tiene distintas alternativas, no solo la verificación condicional, que le permite la ley para incorporar a la verificación de su crédito las multas que han sido cuestionadas. ¿Cuáles son estas vías? La primera, y que es muy atingente a lo que ha sucedido con esta gestión pendiente, es la apelación. Komatsu puede apelar de la resolución que falla las objeciones a su verificación de crédito en el solo efecto devolutivo. Ese es el primer derecho que le consagra la ley. Otra cosa es qué es lo que sucedió en esta gestión pendiente. ¿Qué es lo que sucedió en esta gestión pendiente? Que el tribunal no lo aplicó, el artículo 226. Pero esa es una cuestión distinta. Si el tribunal no lo aplicó, se produce otra situación completamente diferente y que da lugar a que Komatsu no pueda apelar de esa resolución. Komatsu dice y sostiene que existe una gestión pendiente respecto y que incide en el presente requerimiento, puesto que ha deducido un recurso de apelación respecto, esto en la causa respecto a Tamarugal, la resolución dictada en la causa respecto a Mar Campillay se pronunció ayer, la audiencia se verificó ayer. Por lo tanto, si es consecuente Komatsu con lo que ha dicho, va a deducir un recurso de apelación, probablemente, en contra de dicha resolución. Pero ¿qué pasa, señoría excelentísima? ¿Puede ese recurso, como ya se ha dicho por algunos de los abogados que me han precedido, puede ese recurso referirse a la no aplicación del artículo 226, inciso final, de la ley 20.720? Es evidente que no. Komatsu es el beneficiado. Komatsu no tiene agravio. Por tanto, no puede apelar al respecto. Pero además de eso, señoría excelentísima, es imposible que Komatsu apele de esa resolución por ese motivo, puesto que no fue materia de lo resuelto, más allá del agravio. ¿Cómo puede una parte apelar de una resolución respecto de una materia que no fue parte de la resolución? Dice aquí Komatsu, y dijo al inicio, que era imposible aventurar cómo la Ilustrísima Corte de Apelación de Santiago iba a fallar esta apelación, y por lo tanto existiría una gestión pendiente porque existiría la posibilidad remota, no sé, o incierta en este minuto, de que la Ilustrísima Corte de Apelaciones revocara la resolución del Tribunal de Primera Instancia y aplicara el artículo 226 en su final. Lo cierto, señoría excelentísima, como este excelentísimo tribunal sabe mucho mejor que el que habla, que eso no es posible, por dos razones, por razones procesales de competencia que son básicas.
En primer lugar, Komatsu no puede apelar por la no aplicación del artículo 226 porque no fue parte de lo resuelto. ¿Cómo se puede apelar en contra de una resolución por algo que la resolución no contempló? Esa apelación no tiene ninguna posibilidad de ser admisible porque no tiene fundamentos. Y en segundo lugar, excelentísimo tribunal, este excelentísimo tribunal también sabe perfectamente que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago se va a ver limitada por el recurso de apelación deducido. Entonces sí es posible aventurar cómo la Ilustrísima Corte va a resolver este asunto, porque no va a poder exceder el marco de la apelación de Komatsu, y la apelación de Komatsu no va a poder contener un reproche a la aplicación de una norma que no forma parte de la resolución. De manera tal que es posible aventurarlo. La Ilustrísima Corte no va a poder revocar la resolución del Juzgado de Letras de Colina en el sentido de estimar aplicable el artículo 226, inciso final, porque eso no va a poder ser parte de la apelación. En segundo lugar, excelentísimo tribunal, con respecto a esta apelación, hay que dejar en claro una cuestión muy relevante. Komatsu aquí ha dicho, como segunda razón para estimar que existe una gestión pendiente, que pueden los otros acreedores a los cuales se les rechazó su objeción del crédito de Komatsu presentar un recurso de apelación. Y por lo tanto, existiendo un plazo para apelar, sin que se haya expirado, habría una gestión pendiente, porque podrían apelar esos acreedores. ¿Existe una gestión pendiente con un podría? ¿Existe una gestión pendiente con un trámite que depende de un trámite que es eventual y que al día de hoy no se ha verificado? Eso es imposible. Incluso este excelentísimo tribunal, de acuerdo a la ley orgánica, exige un certificado respecto a la gestión pendiente al presentar el requerimiento de inaplicabilidad. ¿Cómo podría cumplir con ese requisito el requiriente Komatsu si se funda en una apelación que es eventual para mantener la gestión pendiente de acreedores que tienen corriendo un plazo de apelar y que pueden o no apelar? Al día de hoy, en que se revisa la admisibilidad de este requerimiento, no es posible cumplir con el requisito de la existencia de una gestión pendiente, puesto que no existe apelación. Es una hipótesis, es una eventualidad. En segundo lugar, excelentísimo tribunal, con respecto a la segunda causal de inadmisibilidad que nosotros hemos alegado y que sostenemos acá en esta audiencia, referida a la falta de fundamentación del requerimiento al tenor del número 6 del artículo 84 de la ley orgánica, es evidente, señoría excelentísima, y también ha quedado claro de lo que aquí se ha dicho, que el requerimiento de inaplicabilidad no se encuentra razonablemente fundado. ¿Por qué? Porque no plantea una cuestión de constitucionalidad, excelentísimo tribunal, sino que plantea una cuestión de mera legalidad, como lo han dicho y lo han informado distintos informes en derecho que han sido agregados a estos autos. Y eso es así, su señoría excelentísima, por una razón muy simple. Aquí ya se ha ahondado en el tema de que la situación del crédito de Komatsu en estos autos no depende del artículo 226, inciso final de la ley 20.720, sino que depende de las reglas generales sobre mora y cláusula penal. Y si depende sobre las reglas generales sobre mora y cláusula penal, esa es una cuestión de mera legalidad, de interpretación y aplicación del Estatuto General del Derecho Civil, y no una cuestión de constitucionalidad que esté radicada en el precepto en que Komatsu la hace radicar. Respecto de lo que ha dicho Komatsu en cuanto a la doctrina que citan los informes en derecho y la jurisprudencia que citan los informes en derecho que se han acompañado, la verdad que si bien el informe en derecho de don Juan Esteban Puga cita un fallo que Komatsu estima antiguo, Komatsu no ha citado ninguno más nuevo que diga una cosa distinta. Ninguno. Porque no podría hacerlo, porque hasta donde sabemos, la interpretación en esta materia del Código Civil ha sido sistemática y ha sido permanente en el tiempo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por un lado, respecto del contrato de arrendamiento, y como aquí ya se dijo, existe una norma específica que exige que para que esté en mora de restituir la cosa arrendada, sea requerido por el arrendador, el deudor, y ese requerimiento en virtud del 1551 número 1 es por demanda judicial que Komatsu no ha presentado. Y en segundo lugar, en cuanto a la cláusula penal, no solo por un tema de mora, señoría excelentísima. La cláusula penal es una evaluación anticipada y convencional de perjuicios, pero es de perjuicios. No puede cobrarse la cláusula penal sin que un juez haya establecido que hubo un incumplimiento imputable del deudor. Komatsu no ha reparado en lo anterior.
y ha caído en señalar que el Código Civil sería supletorio de la voluntad de las partes y las normas de la Ley 20.720 serían de orden público. La verdad, su señoría excelentísima, es que todos sabemos que los distintos cuerpos legales contienen o no normas de orden público dependiendo de la norma de que se trate. Es de orden público y nunca no conocemos ni un fallo que diga que se puede que existe la posibilidad de eludir una declaración judicial de procedencia o una indemnización de perjuicios para cobrar una cláusula penal. El incumplimiento imputable del deudor debe ser establecido por sentencia judicial. Y en tal sentido, el artículo es efectivo y es completamente cierto que el inciso final del artículo 226 de la Ley 20.720 reproduce reglas generales y por tanto no puede haber discriminación alguna. Y no solo reproduce reglas generales, sino que desde el punto de vista de la causal de inadmisibilidad, significa que es una cuestión de mera legalidad que escapa a un conflicto de constitucionalidad referido al artículo y de la forma en que lo ha planteado Komatsu. Así, por lo demás, su señoría excelentísima, lo ha fallado el Tribunal de la Causa en ejercicio de sus facultades soberanas, agotando la gestión pendiente que dio origen a este requerimiento, como ya se ha señalado latamente en estos autos. Por lo tanto, no solo por no haber gestión pendiente, que es la causal del número 3 del artículo 84, sino que por tratarse de una cuestión de mera legalidad que torna en infundado el requerimiento de inaplicabilidad de Komatsu en virtud del número 6, y por tratarse de una norma que no es ni aplicable, ni en el evento que se estimara aplicable, es tampoco decisiva, es que debe declararse inadmisible el presente requerimiento de inaplicabilidad. Muchas gracias. Finalmente tiene la palabra el abogado Mauricio Peña Toledo, quien es el veedor de la gestión pendiente, por 10 minutos. Su señoría excelentísima, en mi calidad de apoderado del veedor titular del procedimiento de reorganización concursal de Omar Campillay, don Enrique Ortiz D'Amico, vengo en solicitar se declare inadmisible el requerimiento de inconstitucionalidad o acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por Komatsu Kamen. Voy a reducir bastante el tiempo que tenía estimado para alegar, atendido a que ya se han reiterado los argumentos de fondo respecto de la que comparte el veedor respecto de la improcedencia del recurso. Solamente queremos señalar que tanto por aspectos extraprocesales que se han dicho como estrictamente procesales, entendemos que este recurso es inadmisible por la causal contemplada en el número 5 del artículo 84 en sus dos aspectos. Primero, efectivamente no resulta aplicable el artículo 226 porque está contemplado en otro procedimiento. No compartimos la opinión de el requirente respecto de que existe una situación de interacción dinámica en los procedimientos, porque que puede darse la situación que un procedimiento se transforme en otro por expresa disposición de la ley, no significa que sus normas se apliquen indistintamente a un procedimiento u otro. Ello no es así por una razón que las normas de procedimiento, que las normas de procedimiento son de orden público, por lo tanto no pueden aplicarse por analogía. Por lo tanto, aplicarla a un procedimiento, una norma destinada al procedimiento de liquidación no puede aplicarse a un procedimiento de reorganización como es la cuestión pendiente de este recurso. Por lo tanto, el tribunal bajo ninguna condición pudo haber argumentado la disposición contenida en el artículo 226 porque está fallando una impugnación dentro de un procedimiento de reorganización. Por lo tanto, no puede argumentar en su decisión disposiciones contenidas en otro procedimiento, recordando que esta disposición establece una forma cómo debe el acreedor de leasing
verificar las multas en el procedimiento de liquidación. Por lo tanto, claramente, a nuestro entender, cae en la primera parte de la causal del número 5, por lo tanto, resulta totalmente inadmisible este requerimiento. Además, su señoría, excelentísima, cae también, como se ha interpretado y se ha señalado, que la disposición del artículo 226 no resulta decisiva para el asunto, puesto que de distintas disposiciones que ya se han citado y se encuentra totalmente reconocido que las multas o penas no pueden aplicarse unilateralmente y que se produzcan de pleno derecho, atendido a que es necesario que, sin perjuicio que esté detalladamente en el contrato, que nadie por cierto ha impugnado, detalladamente la procedencia de la pena debe, como toda pena, ser declarada por un tribunal. ¿Por qué? Porque el tribunal debe constatar la existencia de los requisitos que el propio contrato establece para la aplicación de la pena. Por lo tanto, por distintas normas, incluso por un principio de tipicidad, debe un tribunal declarar si esa pena es procedente o no. Por lo tanto, la decisión para rechazar o excluir la verificación de las penas que pretende el acreedor Komatsu puede llegar o puede ser entendida de esa manera por un sinfín de disposiciones que no es la atacada por la inaplicabilidad. Por lo tanto, no reviste, y con esto caemos en la segunda causal de inadmisibilidad del número 5 del artículo 84, que no va a ser decisiva en la decisión o la resolución del asunto. Por lo tanto, no sería procedente el requerimiento interpuesto. Por estas razones, señoría excelentísima, solicitamos que se declare inadmisible el recurso interpuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Consulto a los señores ministros integrantes de la sala si tienen preguntas que formularle a los abogados. Ministro Romero. Gracias, presidenta. Antes de hacer las preguntas, quiero contextualizar la situación. Acá lo que tiene que decidir esta sala es si este es o no es un asunto en que valga la pena que lo vea el Pleno. Dado eso, hay dos preguntas fundamentales. ¿Está la acción de inaplicabilidad fundada razonablemente? ¿Existe alguna probabilidad de que el precepto resulte decisivo, o al menos una cierta plausibilidad de que el precepto resulte decisivo? Esas son las preguntas respecto a las cuales, al menos en opinión de este ministro, debiese resolver esta sala. ¿Qué es lo que, de acuerdo a mi entendimiento, aún parcial, pretende el requirente? Voy a intentar sintetizarlo, aún a riesgo de equivocarme. Komatsu pretende que se le verifique un crédito en una etapa procesal en la que se discute su reconocimiento. Segundo lugar, en el plano legal, no se encuentra controvertida la necesidad de que para su verificación se requiera previamente un pronunciamiento favorable de un tribunal de justicia. Evidentemente que se discute cuál va a ser el fundamento jurídico de aquello, que va a ser objeto de una pregunta. Y en tercer lugar, uno de los reproches
de constitucionalidad que enarbola el requirente radica en lo siguiente, de acuerdo a lo que yo he entendido. Dado el diseño legal, obtener una sentencia favorable por parte de un tribunal sería prácticamente imposible en virtud de lo acotado de los plazos. Y eso le causaría un agravio, una indefensión, cuyo origen sería una irracionalidad en los procedimientos, lo cual vulneraría una disposición constitucional. Eso es lo que yo entiendo es uno de los alegatos principales del requirente. Dado eso, y si me lo permite la presidenta, quiero hacer 3 preguntas. La primera, y esta quiero hacérsela al abogado Nelson Contador. Si se confirma judicialmente la aceptación de las impugnaciones al crédito del requirente, precluiría la posibilidad de que Komatsu pueda hacer valer con posterioridad su crédito. Se la repito. Perdón. Quisiera pedirle por favor que pasara a tomar asiento para que pueda contestar desde el micrófono. Si me permite... Señor abogado, le repito la pregunta. Estamos en una etapa procesal en donde se están impugnando créditos. Si se confirma por la Corte de Apelaciones las impugnaciones, precluiría la posibilidad de que Komatsu pueda hacer valer con posterioridad su crédito, atendido el caso muy concreto. Señor ministro, acá hay 2 situaciones. Uno, si esa pregunta nosotros la contestamos en el marco de un procedimiento de reorganización o si por alguna circunstancia el procedimiento deriva en un procedimiento de liquidación. En el primer caso, al igual que cualquier acreedor, en donde no se ha manifestado conforme con el certificado que emite el auditor respecto del nivel de endeudamiento que tiene la compañía y cuál es efectivamente su crédito y las garantías que le asisten, cualquier acreedor puede objetar. Y si del trabajo que hace el veedor durante el procedimiento no hay un ajuste a esa objeción, no hay un acuerdo a esa objeción, como se hizo con muchos acreedores que fueron objetados en este procedimiento, y surge la necesidad que el juez tenga que resolver, así lo hace a través de lo que se denomina el procedimiento de impugnación. Y acá la juez ha dictado una sentencia. Y grosso modo la sentencia dice, mire señor, para que yo pueda considerar su crédito, era imprescindible obtener una declaración previa conforme a las reglas generales, y claramente la sentenciadora excluye de su análisis el artículo 226, que es materia de la objeción de constitucionalidad. Y obviamente que agraviado con ello, el verificante apela. Y si se confirma ese criterio, evidentemente que no va a ser posible obtener pago alguno de las multas, no así del resto de los créditos, ¿no es verdad?, por cuanto ha faltado algo, que es precisamente la declaración de sentencia que habilita el pago de las multas. Porque el pago de las multas no solamente se refiere a buscar una sentencia declarativa. Muchas veces sucede que por la mecánica del contrato de leasing y de arrendamiento de cosas, hay obligaciones que pesan sobre la parte arrendadora cuyo incumplimiento no se ha dado. Por ejemplo... señor abogado, sí. La verdad es que ha sido muy claro y entiendo que ha respondido lo que yo le pregunté. Se lo agradezco mucho. Le hago esta acotación porque son varias preguntas y me siento satisfecho con su respuesta. Muchas gracias. Presidenta, si me permite, una segunda pregunta. Y esta pregunta quiero hacérsela al abogado Cristian Gandarilla. ¿Podría la Corte de Apelaciones acoger las impugnaciones
en virtud del artículo impugnado, en especial considerando que pareciera ser más o menos discutida, y voy a fundamentar aquello, la aplicación de dicho artículo, en especial teniendo en consideración una aseveración suya, o al menos de su representado, en Afojas 1084, y paso a leer. La aseveración es la siguiente, que por lo anteriormente expuesto queda en evidencia que es aplicable la disposición prevista en el artículo 226, inciso final de la Ley 20.720 a todos los procedimientos concursales, sean de liquidación o de reorganización, como es el de autos. Yo entiendo que existe una resolución judicial, como también entiendo que existe una apelación y que en definitiva la Corte determinará esta materia. Pero ¿por qué le hago la pregunta? Porque usted hace una aseveración por escrito, o al menos, a lo mejor no usted, al menos su representado, que es diferente a lo que yo buenamente entendí del alegato. Puedo estar equivocado. Por favor, quisiera pedirle que pudiera hacer uso del micrófono. Gracias. Señor ministro, efectivamente que es una muy buena pregunta, la verdad, porque creo que me va a ayudar a poder explicar un poco esta situación. Ruego, por favor, que sea breve y en función de la pregunta para no extenderlo sí, a puntos que no muy, forman parte de este debate. Sí, efectivamente, esta parte en algún momento, o muy representada, invocó el artículo 226. Y en base a esa impugnación y en base a ese artículo, de alguna forma, no solamente como único fundamento, impugnó el crédito de Komatsu. ¿Qué sucedió, señor ministro? Lo que ocurrió fue que el tribunal, ¿cierto?, rechazó esa impugnación. Y ahora voy a esa, y rechazó la aplicación del artículo 226, señalándome que yo estaba equivocado, al igual que algunos de los otros acreedores que también lo habían hecho. Ahora, yendo al efecto que se produce de cosa juzgada en virtud de la apelación, ¿cierto?, y que causa ejecutoria con la apelación en efecto evolutivo. Si efectivamente sí me rechazó la apelación por haber invocado una norma que estaba equivocada, que así fue lo que se hizo, la única persona agraviada que podría controvertir el artículo 226 sería yo mismo. No podría hacerlo Komatsu en el artículo 226, por lo tanto, dicha resolución o dicha discusión de aplicación del artículo 226 quedó definitivamente zanjada y ya no puede ser objeto ni siquiera potencialmente de controversia. Muchas gracias. Una última pregunta muy breve. ¿A quién? A la abogada veedora, Loreto Reed, si es posible. ¿Qué viabilidad práctica existe en caso de una suspensión parcial al procedimiento, solamente referida al crédito en cuestión? ¿Viabilidad de qué? Viabilidad de poder seguir adelante con el proceso de reorganización. Señor ministro, yo soy una abogada con muy escasos conocimientos procesales, o sea, mis conocimientos procesales son bastante básicos, pero al suspenderse parcialmente, por ejemplo, en el caso del crédito, de que pueda ejercer sus derechos, nosotros no sabemos cómo va a ser eso interpretado por el Tribunal de Colina, porque eso puede dar paulo a que en la audiencia de votación del acuerdo de organización alguien pudiera estimar que no tenemos a todos los acreedores con sus derechos consolidados para ejercer ese derecho a voto. De tal manera de que podría entenderse que esa suspensión, que pueda ser parcial, podría afectar la celebración de esa audiencia de votación del acuerdo de organización, a menos que la suspensión fuera tan acotada que lo clarificara de esa manera. A mí me causa un poco de inquietud
independientemente del quórum que representa el acreedor Komatsu, que no es un quórum muy importante, pero sí es un acreedor llamado a votar y deliberar, toda vez que el veedor debe presentar una nómina de créditos reconocidos, si mi memoria no me falla, a lo menos 3 días antes de la audiencia de votación del acuerdo de reorganización, lo cual no podría suceder si estuviera suspendida, aunque fuera solamente respecto del acreedor Komatsu, la discusión respecto a su crédito y al derecho que efectivamente tiene. Me permite, señora Presidenta, si podría yo complementar la respuesta de la señora veedora sobre el punto, solamente un minuto. Por favor, lo escuchamos. La situación de la suspensión en general es bastante compleja en los procedimientos de reorganización. Si se acoge la suspensión parcial, se podría generar una discusión no menos interesante que pasa con lo siguiente. Yo soy un acreedor que está en un procedimiento de reorganización y respecto de solo mi parte se suspende el procedimiento. Recordemos que Komatsu pidió la quiebra hasta la liquidación de esta compañía. Y aún, no verdad, se tuvo que paralizar ese procedimiento porque se suspendió con motivo de la reorganización. Pero es perfectamente posible sostener el día de mañana si respecto de esa parte se suspende el procedimiento, nace respecto a esa parte todos los derechos que antes tenía de la suspensión. En consecuencia, no digo que se pueda producir, pero podrán haber argumentos en el sentido, ¿no verdad? Y podrá aprovecharse eventualmente de instar para que continúe el procedimiento de liquidación y se declare a lo mejor la liquidación. No sabemos qué interpretación podría tener el juez, ¿no verdad?, llamado a conocer de esto. Por eso creemos que la sola circunstancia de suspender está en una línea que va no en la lógica del procedimiento de la organización, que toda suspensión se entiende, ¿no verdad?, a no ser acogida o aceptada en la nueva ley de quiebra. Gracias, señor presidente. De mis colegas de la sala y también de los abogados aquí presentes, quisiera aprovechar que usted está con el uso de la palabra, colega contador. Quiero hacerle personalmente una consulta sobre la protección financiera concursal. Hemos escuchado aquí en los alegatos de los diversos abogados intervinientes que la protección financiera concursal tiende precisamente a paralizar cualquier juicio que pudiera deducirse contra el deudor con el objeto de facilitar, en este caso, el avance del proceso de reorganización. Los términos que utiliza el artículo 57 de la ley son bastante precisos. No podrán iniciarse, dice en su contra, juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en juicios de arrendamiento. El abogado de la parte requiriente ha hecho énfasis en que no es lo mismo un arrendamiento que un contrato de leasing. Quisiera pedirle su opinión especializada sobre cómo interpretar y en la aplicabilidad a los dos casos concretos a que se refieren los roles de esta vista conjunta esta institución, que es la protección financiera concursal. En otras palabras, podría, sin perjuicio de esta norma y entendiendo que no le fuera eventualmente aplicable, la parte acreedora, que es la requirente en estos autos, iniciar igualmente un procedimiento contra los deudores. Presidenta, gracias por su pregunta. La realidad es que, como usted bien señala, el artículo 57, en su numeral primero, letra A, es bastante acotada la situación de la suspensión. Y la suspensión radica fundamentalmente en evitar que, en el fondo, se desmembren los activos de una compañía. Y se refiere a que nadie puede solicitar, ¿no verdad?, la iniciación de un procedimiento de liquidación o quiebra, por una parte. O sea, se suspende la posibilidad de pedir la propia quiebra. En segundo lugar, que no se puedan iniciar juicios ejecutivos, o sea, juicios compulsivos tendientes, por cierto, a hacerse pago a través de la ejecución y venta de los bienes de ese procedimiento. Ejecución incluso de cualquier clase, puede ser también una ejecución, por ejemplo, de un warrant, ¿no verdad? Porque siempre se tiende, en el fondo, a mantener la unidad productiva. Y restitución en los juicios de arrendamiento, porque puede darse el caso, como sucede en esta empresa,
de que la cantidad de bienes que están tomados en leasing son estrictamente indispensables para mantener la operación de la compañía. Son esos los casos en que la ley establece restricción. Son casos donde, en dos palabras, se puede producir situaciones en donde los bienes salgan de propiedad, ¿no verdad?, de la compañía por acción de los acreedores. Cualquier otro juicio no se suspende. Cualquier otro juicio es perfectamente posible iniciar. Yo puedo tener una controversia desde el punto de vista de un juicio de lato conocimiento con una empresa deudora, y yo puedo pedir una declaración judicial en ese sentido. Cuando y mi distinguido contradictor me lo contradice o se molesta en decir que hay que hacer la pega, esa es la pega. Yo perfectamente puedo pedir una declaración o un juicio declarativo y no se va a suspender. Solamente se van a suspender aquellos que específicamente señala el numeral primero, letra A: pedir la quiebra o liquidación, iniciarse juicio ejecutivo, ejecución en cualquier caso y restitución en los juicios de arrendamiento. Claro que acá, en el acápite de lo que podría ser un leasing, evidentemente que la fase de restitución le estaría suspendida, pero perfectamente puede instar, usando las reglas generales, para reclamar el pago de las multas y que así se lo declare un tribunal. Y si por alguna circunstancia el procedimiento no sigue adelante como quiera, que se declara la liquidación por no existir acuerdo de los acreedores, el numeral en la letra B dice que también se van a suspender los plazos de prescripción extintiva. En consecuencia, surgen nuevamente los derechos en aquellos casos donde haya suspensión para no provocarle un perjuicio a los acreedores. Le agradezco mucho su respuesta y con esto, rogándole finalmente a los abogados que tienen minutas o que han ofrecido documentos efectus vivendi, puedan dejarlo en poder de la relatora, se da término a esta vista.